Esta misma semana, el 16 de abril, se ha celebrado el Día Mundial del Emprendimiento. Normalmente cuando hablamos de emprendimientos nos viene a la cabeza esa cara glamorosa del emprendimiento que tiene que ver con las startups. Pero la realidad es que el mundo del emprendimiento tiene mucho más de una cara no glamorosa que del mundo de startups o tecnología. La mayor cantidad de emprendedores empieza principalmente porque tiene una necesidad y por la mayoría de los casos es por una necesidad de ingresos. Más si pensamos en el escenario de la situación que vivimos hoy. Hay mucha persona que empieza con un emprendimiento porque tiene que seguir cuidando a su familia, no puede alejarse demasiado de ella y el emprendimiento le permite esa flexibilidad de seguir cerca. Otros, en algunos casos, emprenden porque necesitan un segundo ingreso para poder tener un determinado nivel de vida o mantener a su familia en condiciones aceptables o pelear por algún sueño puntual. En algunos otros casos se emprende porque hay que pagar la universidad. Y también está el famoso caso y cada vez más recurrente de la cantidad de personas que emprenden porque autoemplearse es la forma más fácil de volver al mercado laboral porque ya por la edad que tienen, por las condiciones que tienen, no son apetecibles para ser contratados por empresas. También el emprendimiento es un salvavidas para todos aquellos que están pasando por un empleo horroroso, por un jefe temible y ven en esa posibilidad de emprender una vía de escape. Lo cual, si bien es cierto que tiene muchas oportunidades, es también muy peligroso cuanto más está asociado al mundo de la necesidad. Cierto es que el emprendimiento, y principalmente en América Latina, es un grandísimo salvavidas. La situación allí ha cambiado muchísimo gracias al emprendimiento y sigue cambiando. En gran parte porque la tecnología ha ayudado mucho. Es cierto que la tecnología ha servido a mucho emprendedor para dar mayor visibilidad, mayor empuje a su negocio, a sus primeros días, a dar esos primeros pasos de negocio. También es cierto que ha ayudado a trascender geografías, a no tener solamente que vender al vecino, sino también poder vender y empezar a enviar sus productos o enviar de alguna forma algún servicio. Cierto es que la tecnología ha sido un recurso muy, pero muy valorado en América Latina para poder acceder a aprender, acceder a conocimiento, ayudar a resolver cuestiones y problemas importantes que tienen en la vida los emprendedores, sabiendo que en muchos casos, en muchos países, no tienen tan cercana la universidad. Y es cierto que así se aprende de marketing, se aprende de finanzas, se aprende de pagos, de la forma más accesible posible, a través de un YouTube, a través de un reel, a través de un post. Y eso es muy valioso. Yo me atrevo a decir que los latinos han sido pioneros en probar el poder de la tecnología, el poder de las redes sociales, de los negocios digitales, principalmente porque el instinto de supervivencia puede mucho más que el miedo y sobre todo porque el estado de comodidad no está tan cercano ni tan fácil de conquistar. Y eso ha hecho que el latino tenga mucha inquietud por salir a utilizar nuevas herramientas y a darse a difundir para promover su negocio y para conseguir mejores resultados. Por eso esta semana rescato esta charla que si bien se grabó hace varios meses, creo que es igualmente rica porque es la experiencia de una emprendedora. Vanessa Klicksberg nos cuenta cómo fueron sus inicios, cómo comenzó en este mundo del emprendimiento, cómo empezó a hacerse un hueco y hacerse un lugar en esa comunidad, especialmente focalizándose en el emprendimiento femenino, ¿no? Lo cual hace a un universo muy rico y muy, pero muy especial, ¿no? Hablamos con Vanessa de las debilidades que deben superarse y de cómo ella, desde su propósito, que es lo que más la motiva y es lo más admirable de ella, le está dando otra forma a su sueño. Ahora que le ha tocado emigrar a Washington, le está dando otra forma, otro carácter y otra evolución a su sueño para seguir impulsando a emprendedoras. Es cierto que la cara B del emprendimiento nos dice que 6 de cada 10 proyectos fracasan en los primeros 5 años de vida. Si nos vamos al universo de startups, 9 de cada 10 startups fracasan. Cuando alguien emprende hay que asumir que hay muchísimas, muchísimas posibilidades de fracasar. Pero también es cierto que de ese fracaso hay mucha
mucha cara linda, ¿no? Es cierto que además de a un fracaso no le gusta a nadie, una caída no le gusta a nadie, cierto es que se aprende mucho, pero mucho más que en cualquier formación porque se aprende desde la experiencia. El aprendizaje es inmenso y por eso es que vale la pena intentarlo, aunque sí que es cierto que cuanto más se pueda uno formar, siempre nos ayudará a tener un colchoncito, ¿no? Vamos a escuchar a Vanessa porque realmente tiene mucho para contarnos, nos va a mostrar cómo realmente la tecnología ha cambiado su vida y su forma de trabajar desde que comenzó hasta ahora y cómo va diseñando esa evolución de su desarrollo profesional. Bueno, Vanessa Klixberg es una persona soñadora, con muchísima motivación, con muchas ganas de crecer, con foco. Eh, Creo que siempre fui una persona de chica que tenía muy claro hacia dónde quería llegar. Ujú, No es fácil hoy en día saber dónde uno quiere llegar en la vida. Incluso cuando hablo con muchas personas, es algo que les cuesta un montón, ¿no? O sea, cuando uno piensa que tal vez es sencillo, que tal vez todo lo tienen claro, y te das cuenta que en realidad la mayoría de la gente no sabe lo que quiere de su vida. Y yo siento que de chica siempre tuve un poquito claro hacia dónde quería llegar. Obviamente que con la etapa de diferentes etapas de la vida uno va cambiando, ¿no? O sea, no siempre ujú. son los mismos objetivos. Sí, Pero siempre traté de no salir del foco en esa etapa que me encontraba en ese momento, ujú. ¿no? O sea, Y tenías eso visión, pero no dejabas de pensar en el ahora, que había pasos que superar, ¿no? totalmente. Siempre fui soñadora, pero nunca dejé de tener los pies en la tierra. Ujú, Creo que también eso tiene que ver mucho con la crianza de uno. totalmente. Yo vengo de una familia de pareja mixta. ¿Qué sería mixto? Mi mamá católica y mi papá judío. Ujú, Entonces, en este mix, que de chiquita siempre he visto como referentes, mi papá es psicólogo, mi mamá, y ella es argentino, mi mamá es venezolana, es totalmente diferente. Entonces, siempre de chiquita tuve la iniciativa de poder hacer cosas diferentes, porque venía de una familia muy disruptiva. Siempre hemos practicado las fiestas judías, las fiestas católicas. De chiquita no entendía nada. Digo, cómo se reza de una forma, cómo se reza de otra. No sabía nada del tema. Y eso creo que me fue construyendo en mi mentalidad de apertura, sobre todo mental, ¿no? De ser abierta a diferentes personas, a diferentes religiones, a Sí, diferentes culturas. estás abierta al mix, te ha preparado para el mundo que nos toca vivir, que hoy por hoy es la diversidad, donde estás en un lugar y ves personas de cualquier lugar. Hoy estamos en la realidad de la globalización. Yo le digo la realidad de la globalización. Durante mucho tiempo esperamos tener la globalización y hoy la tenemos entre manos, porque hoy tenemos una libre circulación, tenemos un libre consumo, tenemos productos de todos lados en cualquier parte del mundo y esto es la globalización. Y a ti te prepararon para ese mundo globalizado y para esa Totalmente. diversidad, lo cual es riquísimo, riquísimo, ¿no? Totalmente. En un mundo globalizado y que cada vez es más importante poder tener una apertura mental, ¿no? Y saber Ujú. adaptarse a los cambios fácilmente. Y creo que parte de mi crianza tuvo muchísimo que ver con lo que estoy haciendo actualmente, que eso lo he racionalizado hace poco, ¿eh? No es que cuando era más chica me daba cuenta. Ahora de adulta, con la edad que tengo, digo, wow, qué incidencia he tenido de mis padres en lo que hago en el día a día, de lo que vivo, ¿no? Actualmente. Sí, incide muchísimo. Es que a la larga fueron tus cimientos. A partir de ahí construiste a Vanessa versión 2023, casi 2024, por todo lo que has recorrido hasta ahora. Y en ese recorrido que has hecho, ¿cómo has empezado? ¿Cómo has empezado a formarte? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos para empezar a armar esta Vanessa 2023-2024? Bueno, mira, cuando yo empecé estudiando en la universidad, mi primer carrera fue psicología. ¿Por qué empecé a estudiar psicología? Porque siempre me ha interesado mucho conocer la mente humana, cómo piensa el ser humano, ¿no? Siempre de chica tuve como esa, no sé, como esa motivación, siempre era viste, cuando sos chiquita y sos la amiga que siempre escucha, la amiga que siempre aconseja, con mucha empatía, siempre fui una persona muy empática de chica, ¿no? Entonces, creo que eso me orientó un poco a querer ser psicóloga. Entonces, mi primera carrera fue estudiar psicología. Después me di cuenta que la realidad me gustaba ejercerlo en mi vida, pero estudiarlo ya era algo diferente, ¿no? O sea, tenía que sentarme a leer un montón de libros, tenía que entender un montón y saber sobre la parte más biológica, estructural del ser humano, y varias cosas ahí no me gustaron tanto. Entonces ahí decidí cambiarme de carrera. Ajá. Me cambié, ¿y a qué me cambié? A la comunicación. Empecé a estudiar comunicación.
porque me di cuenta que la comunicación estaba buenísima en que se mezclaba la parte del entender a la gente, de la parte psicológica, pero también me interesaba ver cómo se expresaban las personas, cómo poder conectarse a través de un lenguaje. Entonces ahí me interesó mucho y me focalicé en estudiar comunicación y ahí me recibí. No me volví a Bien. cambiar de carrera y me di cuenta que en realidad mi vocación iba por ese lado, por la comunicación. Y después empecé a meterme en el mundo de la comunicación, que bueno, después te contaré cómo llegué a hacer otras cosas desde esa perspectiva, ¿no? Pero creo que me sirvió mucho y creo que es súper interesante que a veces se piensa que la gente que cambia de carrera es porque tiene algún problema estructural y en realidad es súper común porque a medida que vas probando estudiar diferentes carreras, pensemos que cuando uno empieza a estudiar en la universidad sos muy chico, ¿no? Sos muy chico, De sí. 8 años. ¿Qué Para sabe tomar de la qué? decisión de estudiar algo a lo que te vas a dedicar 50 años, eres muy chico. Es que casi es como, Claro. como muy imprudente tomar las decisiones esas a esa edad, ¿no? Sos muy chico, no tenés claro hacia dónde querés llegar. Es una etapa también, creo, del ser humano que hay realmente, sinceramente, hay mucha incidencia familiar, también sin que uno se dé cuenta, pero a veces mucha gente empieza a estudiar carreras por los padres, porque hay una influencia y uno cree que quiere seguir el mandato y el legado familiar. Por lo cual creo que es muy útil y creo que incluso una persona la va formando en su estructura de vida, cambiarse de carreras. Ujú. Tampoco digo estar todo el tiempo cero, ¿no? Como todo el tiempo cambiarse de carrera no creo que sea algo positivo, pero digo, haber pasado y transitado por una carrera, darse cuenta que es algo que no te gusta y empezar otra creo que es interesante porque te vas descubriendo vos mismo en ese camino también. Entonces creo que sí es algo que está bueno y no hay que estar juzgándolo y pensar que si alguien se va cambiando es porque tiene algún problema, todo lo contrario. Creo que es parte de esa etapa de la vida de las personas, ¿no? Y Además, el entenderlo. haber empezado con psicología y luego seguir con comunicación, indudablemente te ayudó, esa base seguramente te ayudó a tener a ser una comunicadora mucho más efectiva, porque entiendes a la audiencia y entiendes a la audiencia y Total. sabes cómo hablarle mejor, indudablemente la comunicación llega bien, o sea, llega en mejores condiciones, así que es sumamente coherente esa elección. Y después de haber estudiado esta carrera de psicología, ¿cuántos años estuviste estudiando psicología? Psicología, estudié 3. Ah, o sea que llegaste hasta mitad de Sí, sí. carrera. Llegué hasta mitad de carrera, sí, sí. Es que en ese momento estaba convencida que era mi carrera y después pegué un girón totalmente. En la misma universidad me cambié, por lo cual mantenía muchos amigos, por Ujú. lo cual el cambio no fue tampoco tan fuerte para mí en ese momento. Estudié con mi hermana juntas, mi hermana nos llevamos un año, por lo cual en ese cambio, cuando ella entró, empezó a estudiar comunicación, de casualidad totalmente, y toda la carrera la hicimos juntas, que creo que eso también fue una gran experiencia para mí, estudiar con una hermana, aprender a complementarte con una persona. Creo que a mí lo que me sirvió mucho en esa experiencia de haber estudiado con mi hermana en ese momento en la carrera universitaria fue entender que éramos totalmente diferentes y que en ese complemento de personalidades hacíamos la diferencia. O sea, yo hacía los resúmenes de algunas materias, ella hacía los resúmenes de otras materias en la cual cada una era fuerte en ese campo y después nos juntamos juntas a estudiar, ¿no? Y una le explicaba a la otra lo que había resumido. Eso creo que me ayudó mucho a entender y aprender a trabajar en equipo. O Total. sea, y con un hermano, con lo difícil que es, porque después, obviamente, si estás peleada fuera del estudio, después cómo haces para estudiar con esa persona si estás peleada, ¿no? No, Entonces, y además es que estás peleada, pero igual te la vas a encontrar en la cocina, en el almuerzo, en la cena, en la cena de cumpleaños de los padres, o sea, te la vas a encontrar todo el tiempo, o sea que tienes que aprender a convivir. totalmente, como sea. Sí, sí. Yo también creo que fue un gran aprendizaje en esa experiencia. Creo, es muy interesante, ¿no? Creo que muchas veces hay cosas de chicos que tal vez no nos damos cuenta, sino tal vez más de adultos, de un montón de cosas pequeñas que nos han pasado en nuestra transición a nivel de estudios, que han hecho que tengamos una mejor experiencia y nos nutre de un montón de aprendizajes que en el futuro realmente nos sirven. En ese momento tal vez no lo pensás, ¿no? O sea, bueno, si estudias con tu hermana, ok. Y Ujú. más, la gente decía, qué lindo que estudias con tu hermana, qué divertido. Yo en ese momento lo veía como algo divertido inclusive, estaba buenísimo, pero después con el tiempo te das cuenta que fue más importante que solamente la diversión, era algo estructural en tu desarrollo, Ujú. que hoy en día me doy cuenta. Sí, sí, sí. Entonces, está bueno transitar por esas diferencias cuando sos más joven, ¿no?
Claro, claro que sí, te predispone de otra manera a afrontar el resto de vida, que después de la universidad es donde empieza realmente la vida real adulta, donde empiezas a buscar un trabajo, donde empiezas a insertarte laboralmente, donde empieza tu camino de evolución. Y saliendo de la universidad, Vanessa, ¿qué es lo que te encontraste en el mercado laboral? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo llegaste a él? Eso es importante, porque igualmente habrán pasado unos años de ese primer trabajo, aunque eres muy joven, pero igualmente han pasado unos cuantos años. ¿Cómo hiciste para llegar a ese primer trabajo y en qué consistía? Bueno, a ver, tuve muchos trabajos. La realidad es que de mi familia, somos tres hermanos, fui la primera que se independizó de sus padres, no siendo la más grande, porque uno siempre piensa que el hermano más grande es el primero que se independiza, ¿no? Por un tema de edad. Acá fui yo, la del medio. Siempre fui la primera que se fue de la casa a vivir sola, siempre fui la primera que empezó a trabajar de muy chica. Mi primer trabajo en realidad fue en una tienda de ropa muy conocida, que era una tienda de ropa para bebés. Esa fue Ajá, mi primera experiencia también en la parte comercial, ¿no? Teniendo contacto con los clientes, vendiendo la ropa y demás. Después fui secretaria también de un consultorio médico. Creo que ese fue mi primer trabajo que me cambió mucho la forma de pensar, porque cuando vos sos secretaria de un doctor, en ese momento un doctor muy reconocido clínico, tenía muchos pacientes, y tuve que aprender a ser muy organizada, muy metódica, porque vos ujú, le manejás la agenda a alguien, ¿no? Entonces, y en ese momento, estoy hablando hace muchos años atrás, no existía la computadora para poder agendar como hoy en día, que una agenda a turnos online es súper sencillo, súper práctico. Antes era, no sé si vos te acordás, unas fichas de papel. sí, O claro. sea, había unas fichas de papel que vos tenías que poner el nombre del paciente, los datos del paciente. Teníamos miles de fichas de todos los pacientes que tenía el doctor después de muchos años de atender, que él atendía hace muchos años. Entonces, tenías que tener mucha organización para que no se te perdiera una ficha, para que la ficha tuviera un seguimiento. Estaba organizado por orden alfabético, tenía un montón de cajones de fichas. Entonces, eso me enseñó a ser metódica, a ser organizada, a tener una disciplina, porque si se te perdía una ficha te metías en un gran problema con el doctor. Entonces, eso fue mi primer trabajo que me enseñó eso. Y después tuve otro trabajo, que fue mi primer trabajo que me desempeñé, de alguna forma me llevó hacia donde estoy hoy actualmente, que fue cuando empecé a trabajar en la primer subsecretaría de responsabilidad social que se crea en Argentina. Fue la primera subsecretaría, incluso creo que de Sudamérica, que se creó en el año 2011 en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ajá. Entonces, en ese momento yo era una temática que la conocía muy de cerca porque mi tío había sido un pionero en esa temática a nivel internacional, él había trabajado muchos años para Naciones Unidas, mi tío. Entonces es una temática que yo desde muy chiquita la venía conociendo porque siempre mi tío hablaba del tema en las reuniones familiares, sacó muchos libros de ese tema. Y entonces ese fue el primer trabajo en el cual yo entro en esa subsecretaría a trabajar, obviamente en la parte de la comunicación, había que empezar a crear desde cero una estructura de comunicación en esa subsecretaría, y Ujú. eso me lleva después a donde estoy ahora, que después te voy a contar, que es trabajar con emprendedores. Empezamos a crear un programa que tuvo un impacto a nivel nacional y federal gigante, que era para potenciar a los emprendedores, sobre todo textiles en Argentina, y poder exportarlos para que puedan competir con otros emprendedores a nivel global, internacional. Por lo cual, este programa, yo puedo decir que fue como primero mi bebé, porque lo vi Ujú. nacer ese programa, es hermoso, un programa que generó mucho impacto social en la Argentina, y me terminó haciéndome meter en los cimientos del emprendedurismo en Argentina. Después sí Bueno, que estudió más, o sea, hasta eh, donde odiarte o no, porque también por tema de tiempo, pero fue hermoso esa experiencia y me ha construido muchísimo hacia donde estoy hoy. Sí, hablas del emprendimiento, pero sobre todo el emprendimiento femenino, lo cual es un punto muy importante a destacar porque no es algo fácil empujar en 2011 una iniciativa que fomenta el emprendimiento y la autonomía y la independencia de las mujeres en países en Latinoamérica donde siempre hemos tenido una mentalidad bastante masculina, ¿no? Bastante del hombre trabaja, mujer espera en casa y hemos sido bastante tradicionalistas, ¿no? Pero a mí me da mucha curiosidad, y aquí esto es cuestión de curiosidad.
cuál es la mirada de tu tío de ver ese enfoque de evolución que han dado los estados en cuanto a manejar esos derechos sociales, porque entiendo que lo que vio él a lo que ves hoy tú es un panorama totalmente distinto. ¿Qué es lo que comparten ustedes en esas charlas familiares? ¿Le sorprende esa evolución? ¿Está contento que con lo que él trabajó ha dado resultados? ¿Cuál es su perspectiva? Totalmente. No, no, ha cambiado de forma radical. Ah, O sea, cuando antes hablábamos de responsabilidad social empresaria, que era lo que era la RCE en ese momento, fue ujú. las primeras iniciativas que se impulsaban desde las organizaciones, sobre todo más grandes, ¿no? A nivel global, Claro, para que las multinacional. empresas multinacionales, para que las empresas se dieran cuenta de que podían ganar plata, de ser rentables, al mismo tiempo que ayudaban y generaban un impacto social. O sea, era un cambio de mentalidad totalmente abrupto, porque en ese momento, hasta ese momento veníamos hablando de que las empresas no veían compatible las dos cosas. Era, si soy muy rentable es porque efectivamente tengo que, de alguna forma, dejar de lado algunas acciones para poder generar ese impacto. No entendían que se podía hacer las dos cosas. Entonces, la RC viene a demostrar que tranquilamente las empresas podían hacer las dos cosas e inclusive demostrar a las empresas que al revés, que era un beneficio, que iban a tener todavía, iban a ser mucho más Claro. rentables si hacían un impacto a la sociedad. Entonces, eso fue una construcción de muchos años, incluso cuando se crea la secretaría en la que yo empecé a integrar de cero, fue muy interesante porque era cómo trabajar esa temática en Argentina, cómo acercarnos a las empresas. Ujú. Las empresas al principio estaban sumamente reacias y más todavía sabiendo que, que este programa venía de una estructura estatal. Ujú. Entonces las empresas ni siquiera nos querían atender el teléfono. O sea, a ese punto llegábamos, ¿no? Hasta las empresas pensaban en un momento, pero si ustedes se quieren acercar con nosotros porque tal vez de forma encubierta quieren controlar ¿cómo era? Nuestros aportes. Sí, nuestro modus operandi, sí, sí, sí. Claro, entonces, y era lejos de eso, todo lo contrario. Entonces, Ujú. se tuvo que crear dentro de la organización, dentro del programa, muchos estímulos, como por ejemplo, un certificado que a las empresas eran socialmente responsables y eso lo pudieran poner en sus productos para que la gente también supiera y podía comprarles más. Se creó también, se hacían muchísimas capacitaciones a las empresas. En el programa que yo trabajé, que fue pionero en ese momento, lo que hacíamos, se llamaba Emprendedores Nuestra Tierra, era poder hacer que las empresas, como una acción de responsabilidad social, le compraran a emprendedores locales y de esa forma promover el comercio justo. Ujú. Entonces, hubieron muchas acciones que se empezaron a implementar trabajando en conjunto con las empresas. No fue nada Sí. fácil, fue un camino súper complejo, sobre todo pensar en una temática nueva en Argentina. Cuando volviendo a la pregunta que me hacías antes, ¿cómo lo ve mi tío? Cuando yo me junto con mi tío, pensá que mi tío actualmente tiene más de 80 años. Sí, sí, por eso. Él ha visto el Entonces, nacimiento, tú estás viendo la evolución, ¿no? claro, total. Entonces es una conversación súper interesante porque él me habla desde su perspectiva de antes, yo le Ujú. hablo de cómo las cosas han ido cambiando. Hoy igualmente, por suerte, ya es algo más común que las empresas esto lo concienticen y lo promuevan en sus empresas de forma interna. Incluso el consumidor actualmente demanda más esto en las empresas, que antes también había que no solamente trabajar con las empresas, antes también tenías que concientizar a la población para que consumiera estas empresas y las empresas se dieran cuenta de la importancia de hacer ese cambio de mentalidad interna, ¿no? Entonces, las conversaciones con él son súper interesantes en ver este cambio de generaciones, cómo la Claro. temática ha ido evolucionando. Hoy ya que casi mucho no se habla de RC, ya se habla hasta de finanzas sostenibles, Sí, ¿no? sí, 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 Ha sí. cambiado hasta el término y ha ido evolucionando. Hoy en día, ahora estoy haciendo un curso de finanzas sostenibles justamente y ya están hablando de cómo los fondos de inversión están invirtiendo en empresas que tengan un mayor impacto social Sí, y están hasta diferentes tipos de bonos que se sí, están sí, hoy en sí, sí, día sí.
en el mercado. BlackRock, el mayor fondo internacionalmente hablando, el que mayor posicionamiento tiene, lo ha puesto como demanda principal para invertir, es que tengan iniciativas que vayan en la línea de la sostenibilidad. Sí que es cierto que en Latinoamérica hay empresas emblemáticas como puede ser Natura Cosméticos, que siempre intentó forjar su modelo de negocio en función a la sostenibilidad, al comercio justo, apostar al desarrollo de las economías locales como modelo de crecimiento, y estamos viendo que eso es una realidad, y no solo como un área independiente, sino integrado al negocio, que integrado al negocio esa conciencia, no solamente en el riesgo, sino también en la generación de valor, hace crecer el valor de la compañía. Y ya hoy, si bien hay escépticos, porque los hay, lo estamos trabajando mucho porque las generaciones jóvenes lo piden. Piden consumo responsable, piden apostar en marcas o tienen su dinero ya importante y están consumiendo marcas que realmente se alinean a lo que ellos necesitan. Me parecía muy curioso, Vanessa, que estabas hablando de mi niño, de este proyecto que lideraste. Entiendo que los primeros proyectos te enseñaron de venta, lo cual es esencial y elemental para cualquier persona, aprender a vender, aprender a organizarse, aprender a ser metódico, paciente, aprender a priorizar, porque entiendo que trabajando con un médico habrás tenido que aprender a priorizar también. Y en Total. este último proyecto tú dices tu niño, y entiendo por qué ese cariño especial viene porque te has encontrado un poco, no sé si con tu vocación, pero sí con tu propósito, ¿no? Como persona. ¿Qué te Totalmente. estás dedicando hoy por hoy, Vanessa? ¿Qué le estás poniendo toda la energía? Totalmente. Incluso creo que muchas veces los trabajos nos enseñan, siempre y cuando uno también quiere aprender de lo que hace, ¿no? Ujú, Yo muchas veces hablo con esto es algo súper interesante, porque muchas veces gente me dice, bueno, Vane, pero a mí mi trabajo no me gusta. Incluso ujú. la mayoría de la gente, está comprobado que la mayoría de la gente trabaja Sí, de trabajos que no le gustan. lamentablemente Si sí. pudieran decidir no hacerlo, no lo haría, pero muchas veces lo tienen que hacer por un tema de necesidad. Entonces, yo siempre mi primer consejo es en ese sentido, esa gente que trabaja de cosas que tal vez actualmente no le están gustando y se ven frustrados y van de mala gana al trabajo y demás, es, yo aprendí en un momento de que el trabajo también es lo que te da de comer el día a día. Pero si vos podés de forma paralela encontrar un proyecto propio que te estimule, Ujú. sirve para que tengas un equilibrio en el día a día de tu vida. Entonces, tal Exacto. vez lo que no te está dando el trabajo de satisfacción y de motivación, lo puedes hacer de forma independiente aparte en tu tiempo libre. Hasta que en un momento tal vez puedas vivir de ese proyecto y puedas renunciar a tu trabajo. Pero lo que yo siempre le recomiendo a la gente es, no te quedes con solamente la frustración de hacer algo que no te guste, porque lo que vas a hacer es construir una vida de infelicidad total. Ujú, Y no es necesario que tengas que apelar a eso. Vos pues, tranquilamente puedes buscar un proyecto que de afuera te genere esa motivación. ujú. Entonces, es algo que yo lo he vivido. A ver, yo trabajé, ya no trabajo más, muchos años en el ministerio. Y no siempre, o pensemos una cosa, los ministerios van cambiando de gestión, por lo cual muchas veces van cambiando también de iniciativas, Sí, porque de prioridades. Sí, sí. cambia las gestiones, cambian las prioridades, cambian los directores. Ujú, Entonces, no siempre yo no puedo decirte, siempre me encantó lo que hacía en mi trabajo, porque eso sería mentira. Tuve ujú. épocas que también no estaba tan contenta con lo que hacía porque tal vez estaban habiendo iniciativas que a mí no me gustaban hacer o no estaba tan de acuerdo con cómo se estaban implementando. Entonces dije, yo no puedo ir frustrada del trabajo. Entonces, lo que hizo esta experiencia, que yo por fuera empezara a promover diferentes acciones que me hacían bien, a ejecutar e implementar proyectos propios míos que en ese momento fueron puntualmente para mujeres. Porque efectivamente, cuando vos estás dentro de un marco estatal, tenés que seguir líneas, obviamente, Ujú. como cualquier trabajo, como una empresa, tienes que seguir líneas y parámetros que van dentro de la Total. institución, ¿no? Ujú, Bueno, te puedes mandar solo a hacer lo que vos querés. Entonces, yo lo que hice fue, por fuera, creé una identidad propia, independiente, sin que nadie me diera órdenes y en lo que yo pensaba, en mi experiencia que había que hacer, lo empecé a hacer por fuera. Como por ejemplo, yo me acuerdo que en ese momento me había dado cuenta, viajando por todo el país, con este programa, que tuvo un impacto muy grande a nivel federal, que uno de los problemas que había es que mucha gente del interior se quejaba de que todo pasaba en Buenos Aires. sí. Vos lo sabrás, porque vos también sos de allá. Sí, la verdad que Decían, sí. Dios atiende en ¿viste? la 9 de julio. A mí me lo dijeron de chiquita y por eso me fui a vivir allí.
Totalmente, siempre fue Dios atiende en Buenos Aires. Pero es una realidad. Y cuando empecé a viajar me di cuenta que era una realidad que realmente se veía en el día a día de la gente. Gente de las provincias, gente alejada de la ciudad que decían, che, acá no viene ni la mitad de las capacitaciones, ni congresos, ni eventos que hacen en Buenos Aires para emprendedores. No es justo. Ujú. Entonces yo dije, acá hay un problema que hay que resolver, que es cómo llegas a la gente del interior y más aún, cómo llegas a la gente del interior que no tiene accesibilidad fácilmente a Internet. Total, Que no es que vos podés hacer un evento online, ni siquiera se pueden conectar a Internet porque no tienen. no es estable. Entonces, claro, entonces ahí dije, ¿cómo resolvemos este problema? Entonces yo presenté un proyecto de forma independiente por fuera de mi trabajo, porque no, en ese sentido no tenía ningún problema. Primero hablé con mi jefa, le pregunté si lo podía hacer y me dijo que perfecto, no había ningún problema. Entonces yo dije, la mejor forma de poder capacitar a la gente es a través de la televisión, porque la televisión tiene alcance a todo el país. Ahora me preguntará, sí, pero la televisión es paga. Pero ahí dije, bueno, hay que presentar el proyecto para formar a emprendedores a través de la televisión pública. Ujú, ¿Por qué? Porque la televisión pública es la televisión que llega a todo el país de forma gratuita. ujú, claro. Entonces, presenté un proyecto, no fue nada fácil, que era para hacer un programa de entrevistas a emprendedores, para promover el ecosistema emprendedor, para formar emprendedores a través de este programa, y después de mucho tiempo me lo aprobaron y se ejecutó y se implementó ese programa al aire, estuvo varios años al aire, se llamaba Emprendedores Innovadores. Entonces yo lo producía y también lo conducía. Entonces, ahí se resolvió este problema. Y yo amaba lo que hacía, amaba ir a la televisión, amaba tener que contactar a emprendedores importantes. Yo entrevisté a unicornios, entrevistaba gente del gobierno para que contaban las iniciativas del gobierno que se venían efectuando, entrevistaba gente de consultoras que promovían y ayudaban a los emprendedores y demás. Entonces, terminó siendo un programa que generó mucho impacto porque abarcaba todas las aristas que un emprendedor necesitaba para poder crecer en su negocio, de todas las perspectivas. ¿A qué voy con este ejemplo? De que si yo en el trabajo, en ese momento, no me sentía cómoda, no me quedé con los brazos cruzados. No es que iba todos los días angustiada y frustrada a la oficina. No te Entonces dije, no, resignaste. no me resigné, dije, yo veo una necesidad en mi experiencia y la quiero resolver. ¿Cómo la voy a resolver? Haciendo algo que me guste, algo en el Ujú, que sea buena. Yo sé que sería muy buena en la parte de la comunicación. Conocía mucho el ecosistema emprendedor argentino por haber trabajado tantos años en el tema. Entonces, uní, y acaba otro de los aprendizajes, que es saber cuáles son tus fortalezas. Yo sabía que mi fortaleza, ¿cuál era? La comunicación por mi formación y la experiencia y el conocimiento que me había dado mi trabajo de conocer el ecosistema emprendedor. Entonces ahí hice ese match y ahí generé este proyecto. ujú. Pero siempre, obviamente, teniendo en cuenta estas aristas. No es tampoco mandarte a hacer cualquier proyecto que vos no tenés experiencia y solo porque te gusta, porque ahí tenés muchas posibilidades de que te vaya mal, De fracasar, claro, claro que sí. fracasar. Entonces, eso implica que uno se tiene que conocer, uno tiene que Ujú, saber cuáles son sus fortalezas, como también saber cuáles son sus debilidades. totalmente. No para Y resignarse con ella, sino que para trabajar en fortalecerla, ¿no? En superarla, ¿no? totalmente. O sea, vos conociendo tus debilidades y siendo sincero con vos mismo, realmente, sabes en qué cosas tenés que mejorar. Entonces, te ayuda a prepararte, estudiar sobre eso. Yo siempre he estudiado, nunca dejé de estudiar, nunca dejé de tomar cursos. En ese momento, cuando era más chica, no tenía plata para pagar cursos costosos, porque no tenía un sueldo muy precario en ese trabajo cuando era secretaria. Entonces, no podía Claro. pagar los cursos que quería, pero me las arreglaba, me pedía una beca en el curso que quería hacer, o tomaba cursos gratuitos. En las instituciones, hay muchas instituciones en Argentina que dan cursos gratuitos. Ujú. Entonces, pero nunca dejé de capacitarme, porque también es importante en ese sentido, fortalecer justamente tus habilidades a través de la capacitación. Totalmente, totalmente. Y hoy, ni hablar que hoy quien empieza tiene muchísimo más allanado ese camino porque dentro del mundo Internet
está bien, hay que seleccionar mucho más, pero tienes una oferta de capacitación, de aprender de forma gratuita, tremenda. Entonces ese camino hoy por hoy lo tienes muchísimo más sencillo. Vanessa, cuéntanos qué es lo que haces hoy con ese ecosistema emprendedor, porque el proyecto trabajando en la secretaría finalizó y aún así Vanessa tiene mucha energía y sigue haciendo cosas con el ecosistema emprendedor. En qué proyectos estás hoy? Bueno, por un lado, encontré mi vocación. Ahí va también un poco de parte de contar esta historia, ¿no? Ujú, Toda la vida me llevó a una cosa a otra, a trabajar con emprendedores, a trabajar con mujeres emprendedoras, porque había encontrado ahí que las mujeres tenían otras dificultades diferentes que tenían los hombres a ujú, la hora de emprender y demás. Y me fui formando y generando proyectos en base a esa línea. Entonces, por un lado, siempre tuve claro, una vez que encontré mi vocación, de seguir en ese proyecto, de seguir en esa línea, nutrirme y seguir para adelante. No perder el foco, que es algo que nos pasa mucho a las personas, ¿no? Sobre todo al mundo emprendedor. O sea, hoy estamos en un proyecto, mañana estamos en otro y a veces sin darnos cuenta salimos de nuestro foco, salimos de nuestro camino. ujú, Entonces, por un lado, súper importante eso. Entonces, en esa experiencia de haber empezado en el gobierno, trabajando con emprendedores, me di cuenta que me gustaba ese ecosistema. Después me metí a hacer lo de la televisión, después me metí a trabajar con mujeres emprendedoras. Eso me llevó a donde estoy hoy. ¿Qué es lo donde estoy hoy? Logré, primero me fui del ministerio. ¿Por qué? Porque logré hacer mi propio proyecto y darle otra magnitud. Necesitaba mucho tiempo para invertirle para poder hacerlo crecer, que fue crear mi propia consultora llamada Emprender Mujer. Entonces, con Emprender Mujer me empezaron a llamar para trabajar en otros programas de televisión para formar a mujeres. Hicimos una temporada en un canal de televisión de 10 capítulos para cómo formar adolescentes para que empiecen a emprender. Otro proyecto hermoso en el cual trabajé fue haciendo capacitaciones y mentorías a mujeres para que puedan desarrollar sus emprendimientos, tengan su autonomía financiera. Es una comunidad hermosa a la cual conocí mujeres increíbles de todas partes de la Argentina, de otros países. Y ahora me encuentro ¿dónde? Me encuentro fuera de mi país. Me encuentro ahora en un nuevo reto que es estar en Estados Unidos. Yo ahora puntualmente estoy en Washington. En realidad me vine por mi marido, porque a mi marido le surgió una oportunidad laboral muy importante acá. Mi marido es español, entonces vinimos para acá. Y ahora, en este nuevo desafío que me encuentro, es crear mi propia comunidad y desarrollar lo que vengo haciendo en Argentina, pero en Estados Unidos, sobre todo para mujeres latinas. ujú, ujú, Es un ok. desafío totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es un mercado distinto. Las problemáticas que tienen las mujeres acá en Estados Unidos son diferentes a las que tienen en Argentina. Ujú, Entonces, tengo que es de vuelta empezar a estudiar un poco el mercado, estudiar la competencia, ver también cuáles son las diferencias culturales. Pensamos que estamos acá en Washington, que es una ciudad súper multicultural, viven claro. personas de todas partes del mundo, Ujú, por lo cual también generar acá un programa requiere de otros conocimientos y también culturales, de lenguaje, culturales. Entonces, es un nuevo desafío para mí. Pero nunca pierdo mi eje. O sea, no es que mañana, ojo, me ha pasado de repente de querer meterme en otros temas. Bueno, estoy haciendo ahora una maestría en negocios digitales, también para ver cómo transformo mi propio negocio al campo claro. digital, cómo también las herramientas que adquiero se las puedo también de alguna forma incorporar, enseñar a las mujeres para Ujú, que puedan desarrollar sus emprendimientos desde también ese marco digital y demás. Entonces, nunca pierdo el eje. Y siempre me estoy formando. Ya hay un montón de instituciones, incluso me lo propuse como un desafío propio mío ujú, de todos los años hacer un curso de algo. Porque hoy en día el mercado global nos lleva a tantos cambios todo el tiempo de sí. formación, de cosas nuevas que salen y demás, que uno tiene que estar a la vanguardia. Ujú, Sea para un negocio propio que estés emprendiendo, sea para que estés trabajando para una empresa. Siempre uno tiene que estar a la vanguardia de lo que sucede en tu entorno. No puedes vivir en una caja de zapatos y no formarte, porque te va a sacar fuera del mercado.
Sí, hoy no hay chance para tomarse el respiro y decir, bueno, paso este año, me quedo quietito, que no hago nada, que me quedo como estoy. Es que en realidad no te vas a quedar como estás, es que indudablemente vas a estar retrocediendo. Aunque tú pienses que estás detenido, te vas a estar retrocediendo si no te estás moviendo. Porque el mundo sigue moviéndose, aunque tú hayas decidido quedarte un poco más calmo. Entonces sí que es cierto que la formación termina siendo la clave. Y Vanessa, dentro de todo este análisis que tú y la experiencia que tú estás teniendo, bueno, acercándote un poco al ecosistema de mujeres latinas en Washington, pero sobre todo de todo tu conocimiento de Argentina y Latinoamérica, porque en Argentina también tenemos mucha de esta mezcla de Latinoamérica viviendo allí. ¿Cuáles crees que son hoy por hoy los principales bloqueos que tienen las mujeres a la hora de emprender o incluso los emprendedores a la hora de emprender? Porque se vende el emprendimiento como el aspiracional, se vende como que cualquier persona es susceptible de crear un modelo de negocio 100% digital. Yo descreo de los modelos de negocio 100% digital, al fin y al cabo son modelos de negocio y tarde o temprano tienen que terminar aterrizando en alguna parte tangible para que la gente crea más en nosotros y eso nos ayude a crecer. Pero ¿cuáles son los principales bloqueos que tú hoy por hoy estás viendo? Creo que el principal bloqueo, trabajando tanto con emprendedores después de tantos años, primero es que muchas veces el emprendedor se casa con su idea, se enamora perdidamente de su idea. Sí. Ya lo sabes, ¿no? ¿Qué Sí, sí, es que me ha implica? pasado casos tremendos de esto de, pero no, mi producto no tiene que cambiar, que el mundo se adapte a mi producto. Sí, Totalmente, totalmente. Y es eso, ¿no? La mentalidad, claro, pensemos que obviamente cuando uno crea un emprendimiento, es como crear tu propio bebé, ¿no? O sea, de cero le vas dando forma, le vas dando identidad, le vas dando color a eso, ¿no? Entonces, uno se termina enamorando de su idea. Por un lado, pienso que eso es un gran error, porque en realidad es un arma de doble filo. Por un lado, que te enamores de tu idea, ¿qué tiene de positivo? Que es tu motor del día a día. sí. Es ese motor que te levantás a la mañana y te querés sentar a trabajar en ese proyecto, porque efectivamente estás enamorado de ese proyecto. O sea, por un lado te da esa motivación y esa energía para darle continuidad. Ujú. Pero por el otro lado es un arma de doble filo, es la parte negativa, que no te permite ver la realidad. Tal vez esa idea no es la mejor idea, o ese momento en el cual estás implementando la idea no es conveniente, tenés que darle tiempo al mercado para que le dé valor a esa idea, que pasa muchas veces. Muchas veces una idea no es que sea mala la idea, es que no es el momento adecuado para lanzarla al mercado en ese momento. Ujú. Hay que darle tiempo. Tal Y vez que esa toda misma idea idea, tiene su proceso de maduración, porque no toda idea la vas a lanzar y va a salir al mundo cambiando su vida por esa idea, por ese producto, por ese servicio que estás lanzando. Todo tiene un proceso de total, maduración, de educación al cliente, ¿no? De que el cliente totalmente. entienda y confíe en ti de lo que le estás brindando. También es cierto que hay que dar tiempo a las cosas. Hay que darle tiempo. Y eso es otro tema, que es la ansiedad. El emprendedor muchas veces tendemos a querer, obviamente, que iniciamos un proyecto, una idea de negocio, ya la queremos poner en marcha, ya queremos que funcione, que se venda, que tenga éxito. Ujú. eh, pero también un poco de eso tiene que ver, obviamente, con la incidencia del contexto. Estamos hablando de que hoy en día se ha dado mucha liviandad y mucha inspiración a que estos los unicornios, que les fue bien y tuvieron éxito y ganan miles de dólares, y que si ellos fueron unicornios, vos también lo podés ser. Sí. Entonces, yo trabajando en el medio, inclusive, muchas veces tenía miedo, no miedo, tenía cuidado en realidad, de que esto no sucediera, porque en realidad muchas veces el mensaje que se le da a los emprendedores es, Ah. tú puedes ser el unicornio. Sí, todos podemos ser unicornios, pero tenemos que ser realistas, ¿entendés? Y muchas veces ese unicornio pasó por muchos años de prueba y error para estar donde está hoy. Ujú. Entonces, si uno tiene que entender cuál es el camino de desarrollo para ser un unicornio, ¿y qué significa? Que vos no vas a hacer un día para el otro el unicornio, requiere tiempo, requiere estudio, requiere dedicación, requiere tener también, construir una buena base de contactos. El Ujú. networking es sumamente importante para un emprendedor y muchas veces los emprendedores no le dan tanta importancia a eso, porque Sí. muchas veces el emprendedor, y no sé si vos estás de acuerdo con esto, Ujú. cometemos el error de querer hacer todo, ¿no? El emprendedor es un pulpo. Entonces hace la comunicación, la parte financiera, la parte de marketing, la parte de comunicación, y te estás Te quieres hacer vende, sí, todo. te limpia la oficina, todo. Claro, todo. Entonces,
al principio sí, tal vez, obviamente, al principio cuando empezás no tenés plata o tal vez no tenés todavía ganancia de tu negocio, por lo cual está bien que es normal que tengas que empezar a hacer todo vos. Claro. Pero muchas veces nos cuesta delegar, muchas veces nos cuesta asumir que hay cosas en las cuales no somos buenos. Entonces, necesitamos complementarnos con otros. A veces es importante construir equipos de trabajo, es importante acercarnos a otros emprendedores y construir una red para preguntar al otro en qué te fue mal, tener también tener el perfil bajo de reconocer que el otro me puede dar consejos que me puedan servir para mi negocio. Ujú. Que muchas veces pensamos que nos sentimos débiles, ¿no? Ay, pero si yo le pregunto al otro qué consejo me da, significa que entonces estoy en una posición de debilidad. Y no está bien pensar así, porque eso es lo que te lleva a no crecer. Ujú. Si vos nunca le vas a preguntar al otro, che, ¿qué consejo me das vos que sabés sobre el rubro en el cual yo estoy? ¿Qué consejo me das para no cometer ese mismo error? Es importante tener también ese perfil bajo y reconocer que el otro me puede aportar valor en su experiencia a mi negocio. No pensar que me las sé todas, tener esa Sí. humildad. Entonces, yo creo que es muy importante, en base a lo que decías vos, es que uno concreto, yo me voy por las ramas, No, está eh, bien. es muy importante que el emprendedor sepa reconocer que necesita a veces de la ayuda del otro para crecer en su negocio, darle tiempo al negocio que madure, no enamorarse de su idea. Si de repente una idea vos la estás poniendo en marcha, perfecto, y ya ves que de 2 o 3 años no está funcionando, tal vez es momento de cambiar el plan de negocio o proyectar hacer otro modelo de negocio diferente, otra idea de negocio. O sea, no enamorarse a seguir y seguir, seguir, porque vas perdiendo tal vez muchos años y tiempo en algo que también no va a funcionar. Porque tal vez no es el momento, como te digo, a veces no es culpa de uno, es que el mercado no acompaña en ese Sí, 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 momento, sí, ¿no? sí, sí, En el sí, total. negocio. También es cierto que muchísimas veces pasa que las finanzas, la situación financiera, va ajustando la cuerda, ¿no? Va tirando de la cuerda y te va acercando mucho más. Yo lo que sí veo es que hoy por hoy se habla de emprendimiento y se habla muchísimo de marketing. Pero no se habla de la parte financiera y entonces hay muchísimas personas que llegan al momento de emprender con muy poco ahorro. Si llegas con muy poco ahorro, le estás poniendo una presión al producto de que te salve, ¿no? De que te salve la situación financiera. Y además es que el hecho de racionalizar lo que es un coste, lo que es un ingreso, lo que es una ganancia, lo que es la rentabilidad, que difiere mucho de la facturación, pero todo ese tipo de pases, tú decías, estoy haciendo un curso en finanzas sostenibles, pero creo que la mayoría de las personas está muy débil en finanzas. Y ni hablar el que emprende, ¿no? Es que está poniéndose la soga del cuello y apretándosela cada vez más gracias a que no tiene un buen colchón financiero y que a lo mejor le está pidiendo un producto que rinda antes de lo que tiene que rendir y lo está bloqueando también, ¿no? Es un arma de doble filo, tal cual lo decías. ¿Qué es lo Sí. que más te gusta y lo que menos te gusta de trabajar con el ecosistema emprendedor? Ah, qué buena pregunta. A ver, lo que más me gusta es generar un impacto en las personas. Ver cómo esos emprendedores desde sus cimientos han empezado y a través de las capacitaciones y mentorías que yo le he dado, han logrado de a poquito, le he sembrado como un granito en ese desarrollo de su negocio y ver cómo van prosperando me da mucha satisfacción. Ni hablar cuando trabajo con mujeres, o sea, puntualmente, ¿no? En este campo de trabajar con mujeres, cuando creo los eventos que vienen, yo he creado eventos para 400, 500 mujeres, y cuando vienen esa energía que se genera, también porque vos has pensado en todos los detalles para que ellas se vayan con esa motivación, con herramientas concretas, me da muchísima satisfacción, porque después te mandan mensajitos de cómo Ujú. gracias a esos eventos o esas mentorías tuyas le has generado un cambio de mentalidad, ¿no? Como emprendedoras. Claro que sí. Eso me da mucho, eso me gusta un montón y eso es lo que me nutre siempre para seguir adelante. Que tal vez no me gusta tanto, como todo tiene sus cosas buenas y sus Claro. cosas malas. A ver, es difícil. Qué complicada esa pregunta. Tal vez creo que se ha bastardeado un poco el tema del emprendedurismo. ¿En qué No sé si sentido? se... A ver. Explícate. Ay, Dios. Creo que yo vi esa transición. Pensaba que cuando yo empecé a trabajar con emprendedores fue ya hace más de 10 años.
Ujú. En ese momento, cuando vos decías emprendedor, me acuerdo que la gente lo primero que me decía era tipo, un artesano. O sea, no, no es un artesano, es otro tipo, es un emprendedor que tiene su showroom, que está haciendo carteras. Sí, artesano. La gente no entendía, ¿no? Después Sí. hubo como un boom. De repente aparece todo este universo de unicornios, aparece todo este tema de que se explota a Que full. cualquiera es emprendedor hoy por hoy. Claro, que ahí por ese lado va. Que después era, todos son emprendedores. Y te voy a contar una anécdota que te vas a reír y es real. Y esto siempre es interesantísimo, de esto estamos hablando de cómo se ha trillado en un punto el término de emprendedorismo a nivel general, ¿no? Pero Ujú. imagínate, uno de mis primeros trabajos era, cuando empecé en principio como notera en un programa de televisión para emprendedores también, porque todas las cosas que hice, eso fue una de las cosas que también hice, trabajar como notera en un programa de televisión, y iba a los eventos más importantes de Argentina y le hacía entrevistas a los unicornios, a los empresarios más importantes. Bueno, me acerco a hacerle una pregunta que me costó muchísimo porque es una persona súper ocupada, estaba en el evento, de un lado para el otro, lado para el otro, todo el tiempo que la gente se acercaba a hablar con él, y yo lo logro conseguir una nota, que era Sergio Yankelevich. Ah, Para los que no saben, Sergio Yankelevich era como fue el presidente, el fundador de uno de los canales más importantes de la Argentina, que era Telefe. ujú. Bueno, una persona súper ocupada, por lo cual me costó mucho conseguir la nota en ese evento, ¿no? Pero bueno, logré conseguirla. Entonces agarro y le pregunto. Tenía muy poco tiempo, tenía que hacer 2 preguntas y el tipo ya se tenía que ir, el señor. Era un Bueno, elevator pitch casi. sí, 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 sí. Entonces agarro y le pregunto y le digo, bueno, Sergio, un gusto conocerte, te felicito por todo lo que has hecho en tu recorrido, llegando tan lejos con el canal, es uno de los canales más importantes de la Argentina y demás. Le digo, bueno, ¿cómo te sentís en este rol de empresario exitoso? ¿Qué dificultades has tenido y demás? El señor me puso cara de serio total, se dio media vuelta ofendido y se fue. ¿Pero A qué ver, hice de malo? Yo digo, ¿pero qué le pregunté? ¿Por qué se ofendió? Él se fue y no me contestó. Entonces agarré y me acerqué a un amigo mío que lo conoce a él y le digo, para, Diego, ven un segundo. Le digo, le hice esta pregunta a Sergio y se dio vuelta, me dio vuelta la cara y se fue. ¿Por qué? Y me dice, ¿qué le dijiste? Le digo, no, le pregunté esto, le repetí la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué piensa él como empresario? No, ¿cómo le vas a decir eso? Le digo, ¿qué le dije? Le dijiste empresario. Digo, pero ese es un empresario exitoso. No, no, no es un empresario, él es un emprendedor. Y le digo, pero escúchame, emprendedor, estamos hablando de una persona que factura miles de dólares, o sea, ¿por qué es emprendedor? No, porque esas personas como Sergio son emprendedores, son personas que todo el tiempo están pensando en nuevos emprendimientos para desarrollar, y ellos se sienten ofendidos que le digas empresario. pero una cosa no quita la otra. Una cosa que pueda ser creativo e innovador, y otra cosa es que seas emprendedor toda la vida. Cuando tus empresas se consolidan, eres empresario, hombre. Claro, ¿no? Entonces, yo me quedé sorprendida, hasta me sentí en un momento mal, porque digo, ¿cómo puede ser que tal vez metí la pata, no tenía que haberle dicho eso? Pero después me puse a pensar y digo, pero un segundo, el error no es mío, es un error, y ahí va, ahí me di cuenta que era un error conceptual, pero porque en ese momento estaba empezando a emerger este concepto de emprendedurismo y de emprendedor, donde todos se consideraban emprendedores. Y la realidad es que después se empezó a hacer como un tema recurrente, es ¿quién es emprendedor y quién es empresario? Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Ojo, hasta hoy en día no sé cuál es la respuesta, ¿eh? Porque dependiendo de con quién hables, te dicen una cosa, te dicen otra. Entonces, Claro, sí, yo entiendo que la evolución del emprendedor es ser empresario. Cuando tus empresas se consolidan y realmente han mostrado su éxito, han comprobado que sirven al mercado y que realmente tienen una posibilidad de escalabilidad y has crecido, yo creo que ahí ya uno empieza a ser empresario, pero es que no es tan mal ser empresario y no perder ese espíritu emprendedor o de iniciativa de esa motivación por empezar cosas nuevas, ¿no? Que eso no quiere decir que uno sea empresario, no quiere decir que uno pierda la motivación por innovar, por ser creativo y demás. Pero bueno, en las definiciones hay muchas diferencias
Y eso, claro, si Efecto te lo tomas sadismo. tan en serio, si las palabras te las tomas tan en serio, al final terminas tomándote tan en serio la vida que eres muy poco flexible. Entonces, creo que eso fue un aprendizaje mío con los años. Cuando uno empieza a ser tan extremista con las palabras, al final pierde flexibilidad y se pierde muchas cosas, que los grises no está tan malo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y entonces, volviendo un poco a la pregunta que me hacías vos, si hay algo que me ha como disgustado un poco e incomodado en este Ujú, ecosistema, es eso, de que ha ido cambiando, ahí se ha ido modificando, ha ido empezando a tener diferentes interpretaciones sobre lo que es ser emprendedor. Creo que vos y yo coincidimos que un emprendedor, a diferencia de un empresario, es que la va ujú. remando en el día a día, ¿no? O sea, no significa que el empresario no, pero el empresario tiene ya un equipo consolidado de trabajo que hace muchísimas cosas por uno, porque tiene también la solvencia económica para pagarle a un mega equipo de trabajo para que se encargue de todas las tareas comerciales, de marketing, publicidad, desarrollo de producto y lo que sea, que un emprendedor no lo tiene. Entonces, sí creo que es importante volver a los cimientos y no perder ese eje y ese foco, porque si no, al fin y al cabo, lo que también queremos decir es que una persona que tiene toda esa estructura de empresa tiene las mismas dificultades que un emprendedor que está empezando. Y la realidad no es así. Son No. cosas diferentes, son etapas totalmente diferentes. Y como decías vos, uno como emprendedor, obviamente, tiene como objetivo ser empresario, consolidar una empresa, Ujú. pero no es al revés. Entonces, bueno, es algo que me he dado cuenta con el tiempo, que fue una gran aprendizaje para mí también, y lo he visto también en esto que te digo, ¿no? Pasar de que la gente piense que emprendedor es artesano a lo que es hoy en día, ha cambiado un montón. Eh, pero siempre tengo muy claro bueno, que uno tiene que seguir adelante y que esas transiciones de lenguaje también van pasando con los años, como ha pasado en un momento del concepto de responsabilidad social empresaria a lo que hoy se tiene y se conceptualiza sobre esa temática, ¿no? El tiempo va cambiando y las cosas también se van modificando con los años. No, Y total. una cosa Todo que lleva su evolución, todo lleva su todo lleva evolución. su evolución. Y una Totalmente. cosa que creo que es muy importante también en este camino, en este aprendizaje que he tenido yo trabajando con tantos emprendedores. Primero, por un lado, que las mujeres tenemos diferentes dificultades que los hombres. Perdón, pero es la verdad. Sí, O sí, sea, sí, sí, sí. eh, yo creo que es muy importante que se tenga en cuenta esto. Como por ejemplo, las mujeres a veces les cuesta más tener un acceso al financiamiento de sus emprendimientos. Por eso es Aunque tan las importante. mujeres está comprobado que somos mejores pagadoras y cumplidoras con los términos de pago. Está Mucho comprobado mejor. Sí, eso sí, sí. financieramente. Sí, sí. Mucho mejor en los tiempos de plazo de pago y demás, son mucho más cumplidoras que los hombres. Inclusive hay muchos bancos que lo que hacen es darle préstamos a las mujeres, pero también es aquellas mujeres que se consolidan en grupos, porque Ujú. también ha demostrado la experiencia que cuando las mujeres encima se unen por una causa trabajando en un grupo para pedir un préstamo, entre todas colaboran para que todavía más se cumpla el régimen de pago, porque todas se motivan y trabajan en ese objetivo, ¿no? Sí. Pero a pesar de eso, la mujer todavía a veces carece de experiencia, de conocimiento en lo que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Con Ujú. conocimientos de integración financiera para poder ir, sacar préstamos y demás. Pero bueno, por suerte hay muchas organizaciones hoy en día que se están ocupando de eso, de capacitar más a las mujeres en la parte financiera. Pero bueno, sigue siendo una dificultad. Pero hay otra dificultad muy importante que está comprobado que es así, yo lo he visto de forma personal con todas las mujeres que trabajo, que le cuesta mucho a la mujer, sea emprendedora o mujeres que estén trabajando en relación de dependencia en grandes corporaciones y demás, en empresas, es equilibrar la vida personal con la vida profesional. Ujú. Sigue siendo una dificultad y más todavía para aquellas mujeres que son madres. Ni hablar. Es impresionante, o sea, es algo que yo trabajo mucho con las mujeres de, la mujer puede ser madre y puede ser emprendedora. Porque seas madre no significa que tengas que sacarte la posibilidad de crecer y desarrollarte a nivel profesional y tener tu autonomía financiera. Obviamente que cuesta. Está comprobado inclusive que las mujeres le dedican el doble de tiempo al cuidado de los hijos y a las tareas del hogar que los hombres. Son estudios y están comprobados que es así. Pero también Sí. depende de generar un mejor equilibrio en eso.
Sí, de generar un trabajo en equipo. Es cierto que las mujeres tienen el gravísimo problema de tener muchísima más inseguridad que los hombres. Y la inseguridad, una gran parte de esa inseguridad viene porque ellos en su esencia saben que tienen que responder no solo al emprendimiento, sino a la estabilidad del cuidado del hogar. Entonces ahí se suma una carga encima que las hace estar mucho más inseguras a la hora de tomar decisiones de crecimiento. Eso es una realidad, no es tontería y por eso se ven las trabas que vemos, ¿no? Y esa diferencia entre el crecimiento del emprendimiento femenino y el emprendimiento masculino, eso es una realidad, están las estadísticas, es un punto Sí, real. Y sí, es algo con lo cual hay que trabajar, por eso con la mujer hay que trabajar mucho más el mindset, hay que trabajar mucho más el hecho de que sí, tú te has casado, pero no para ser empleada de, sino que estás construyendo un equipo y las tareas o las responsabilidades del hogar deben dividirse. Pero eso, claro, al tener una totalmente. educación todavía, claro, nuestras generaciones todavía venimos con esa carga un poco de que hemos vivido en una era mucho más regida por el hombre y tenemos ciertos condicionamientos más mentales que reales, pero los tenemos. Yo creo que las próximas generaciones van a venir distintas, van a venir con una mentalidad diferente y que eso se va a superar mucho. Yo creo, o por lo menos tengo la impresión Sí, de que sí, sí, de sí, que va a ser sí. así. Mira, hoy en día no me dejo de asombrar de las nuevas generaciones que vienen con una capacidad Ujú, impresionante de primero tener más claro esto, ¿no? O sea, la equidad de género ya desde de las chicas más adolescentes y los hombres adolescentes, ¿no? Las mujeres ya tienen otro rol, otro carácter, ujú, se hacen respetar ya de más chicas. Y los hombres eso ya lo empiezan a ver como una forma, ¿no? de sí, vida. Y eso está buenísimo. Porque se sí, ha sí. concientizado esta temática, que es algo muy nuevo para nosotros Mm. todavía, la concientización sobre el rol de la mujer en la sociedad y ese cambio de paradigma. Por el otro lado, esto plantea un montón de cosas y desafíos. Incluso hay un estudio súper importante que no sé si lo has visto, pero que habla de este tema, que lo desarrolló Claudia Goldin. Claudia Goldin fue hace poco, recibió el Premio Nobel de Economía, Ujú. y ella estudió en uno de sus análisis cómo cambia la vida de la mujer y cómo va transitando las etapas diferentes que el hombre cuando es madre. Es muy bueno ese estudio y Ujú. realmente te cambia la mentalidad y el chip, porque es concientizar de cerca una problemática que vivimos muchísimo, sobre todo las mujeres de nuestra generación, que es, me pongo novia, me caso, hasta ahí, inclusive ella en el estudio dice, ¿no? Que cuando uno está en pareja hasta que se casa, el nivel de ingresos puede ser bastante equilibrado entre lo que gana la mujer y lo que gana el hombre, teniendo trabajos similares no haciendo las mismas tareas, sino el mismo rango de rol en donde Responsabilidad, sí, trabaja, de responsabilidad. Hasta que la mujer tiene un hijo. claro. Y ella muestra un gráfico como el hombre sigue su carrera profesional, ascendiendo en su trabajo y demás, y la mujer empieza estando, sigue otro camino, lleva al chico al colegio, le da a amamantar, después se tiene que ocupar de las tareas y demás. Entonces, la mujer cómo se va atrasando en un punto a nivel profesional, sobre todo Ujú. empieza obviamente a generar menos ingresos, porque tiene que trabajar menos, por lo cual gana menos, o muchas veces deja de trabajar por eso, O asume menos hasta que responsabilidades o se conforma con una posición que no es para la que se preparó, pero porque tiene que compatibilizar. Ella tiene la carga, yo creo que emocional de querer y tener que sentir que tiene que compatibilizar, ¿no? total. Ella como que es parte del ADN de la mujer tener que dedicarle y responsabilizarse más Ujú. por los hijos que los hombres, que muchas veces de forma inconsciente, ¿eh? No es que se sabe que una lo hace de forma tan consciente, a veces sale de forma súper naturalizada y el hombre lo acepta de esa forma naturalizada. Entonces, Total. Mm. es una construcción que hay que ir haciendo en pareja, inclusive yo creo, y es algo totalmente personal mío, yo todavía no tengo hijos, pero creo que es una construcción que se tiene que hablar previamente a decidir ser padres. Claro. ¿Qué tipo de vida vamos a nosotros decidir tener en el futuro siendo padres? Cómo esto afecta a mi carrera profesional y cómo lo vamos a compatibilizar con tu carrera y mi carrera para que este no sea de alguna forma un inconveniente en nuestro camino? El Y coste no sobre lo todo pague el uno mío, solo. el de la mujer, ¿no? Claro, que el coste no lo pague uno solo. Que no paga uno solo. Entonces, yo es algo que trato de hablar mucho con las mujeres con las que trabajo a nivel interior, a nivel de desarrollo personal, que sepan que la maternidad no tiene por qué ser un obstáculo, que todo depende cómo una lo va abordando en el camino con su pareja, lo va transitando, antes inclusive de concebir un hijo. No esperar concebir el hijo para ver cómo se desempeña uno Para ver cómo lo profesionalmente, resolvemos, porque sí.
Claro, porque ahí ya estás. Ya es tarde, ya es tarde. Es Es tardísimo, claro, terrible. claro que sí. Vanessa, te hago una consulta. ¿Cuál es tu próximo desafío? Entiendo que tiene mucho que ver con consolidarte en una posición en Washington, con ampliar la comunidad hacia allí, pero también imagino que en el mientras tanto tú estás viendo en el mercado que hay un montón de mujeres que se están haciendo emblema del ecosistema emprendedor, que se están haciendo emblema en materia de marketing, en materias de negocios. Y me interesa saber, por un lado, a dónde te estás viendo en los próximos años, hacia dónde quieres llegar, hacia dónde estás apuntando, pero también qué quieres dar para diferenciarte de ellas, ¿no? O qué puntos hay que abordar para diferenciarnos de lo que hoy ya hay en materia de hablar de negocios y hablar de emprendimiento y hablar de emprendimiento femenino. Perfecto, bueno, muy buena tu pregunta. Bueno, por un lado, tengo muy claro que ahora mi mayor desafío en estos próximos años es, bueno, consolidarme en un país totalmente diferente del que vengo trabajando. Pensá que yo hice toda mi carrera en Argentina. Es la primera vez, he viajado mucho, pero nunca he vivido fuera de mi país. Ujú, O sea, es la primera vez que vivo y me establezco en un país totalmente diferente, ¿no? Entonces, por un lado, tener claro que voy a tener que transitar un desafío nuevo, en un mercado nuevo, con obstáculos nuevos, alejada de todo lo que vengo haciendo en Argentina en un punto, porque obviamente, Argentina, como cualquier país en el cual te desarrollás, ya construís tu red de contactos, ya ujú. sabes con quién hablar ante los proyectos que implementas, tenés tus clientes, tenés todo consolidado en tu país después de tantos años. Entonces, Sí. ahora es empezar de cero en otro país. Al principio me daba un poco de incertidumbre, De ya pasé vértigo. de vértigo, sinceramente. Sería una mentira decir de que uno viene acá y ay, qué feliz que estoy, bárbaro, porque estás entrando en un mercado muy competitivo como Estados Unidos. Pero tengo muy claro cuál es mi horizonte. ¿Cuál es mi horizonte? Poder generar una buena comunidad de mujeres latinas acá, de poder formar a las mujeres acá. Acá hay cada vez más mujeres se están animando también a emprender. Yo estoy en una ciudad, a ver, separemos, no es lo mismo vivir en Washington que vivir en Miami ni que vivir en Nueva Total. York. ¿Por qué? De vuelta, cada ciudad tiene también su propio mercado. El mercado es diferente. Su idiosincrasia, su asimilación de la cultura general, digamos. Totalmente, totalmente. Un ejemplo para que se entienda con claridad, para que se vean los contrastes, ¿no? Porque mucha gente no lo sabe esto, pero un ejemplo, Nueva York. Nueva York, la gente en general que va al perfil de personas es para trabajar en banca financiera, todo lo que es dinero, banca, Ujú. finanzas, economía se mueve en Nueva York, ¿no? Después, si uno quiere, sos actor y querés desarrollar tu carrera profesional desde la actuación, vas a Los Ángeles, que es donde están todos los estudios de grabación de canales súper importantes al mundo, ¿no? Productoras, claro. Productoras. Si sos latino y tal vez querés empezar de una forma también desde la televisión o de hacer un emprendimiento, todo, mucha gente elige Miami, Ujú. porque hay una comunidad de De latinos muy latinos grande importantes, sí. y el obstáculo del idioma no está porque la mayoría de la gente habla español. Entonces, Washington, donde yo estoy en este momento, es una ciudad sumamente política. Acá está Ujú. la Casa Blanca, está el Capitolio. Estoy en un lugar donde se maneja la mayoría de los organismos internacionales, ¿no? Entonces, el foco es otro de la población que vive acá. Entonces, cuando vos tenés claro que las poblaciones son diferentes, vas a tener más claro también en qué tipo de negocio querés y tenés potencial para incluirte. Ujú. Yo teniendo claro ahora cuál es el tipo de población en el cual vive acá, ahora estoy estudiando cuáles son las problemáticas que tienen las mujeres en esta ciudad para saber cómo empezar a generar mi organización acá, qué servicios le puedo ofrecer, estudiar la competencia y demás. Entonces, a lo que voy es que mi nuevo desafío es emprender mujer en Washington. Tengo muy claro que primero es trabajar con mujeres latinas. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo al principio para empezar, porque mi experiencia viene trabajando con mujeres latinas en Argentina. Ujú. Entonces, para empezar, creo que es un camino un poco más fácil que empezar ya a trabajar con mujeres que sean de Estados Unidos. Eso por un lado. Y me Ujú. preguntaste otra cosa que no me acuerdo. Sí, claro, que ves que hoy vemos mucha marca hablando de marca, o sea, mucha marca personal, muchas personas que están intentando posicionarse en el ecosistema emprendedor, en el ecosistema de los negocios y el emprendimiento femenino,
hablando de marketing, hablando de publi, hablando de, o sea, de Sí, cuestiones de negocios, pero más que nada de la parte de publicidad y de marketing, ¿no? De marketing digital. sí. ¿Cuáles crees que son hoy por hoy los eslabones más débiles, o los puntos más débiles donde sí hay que focalizar, donde hoy por hoy no se está abordando tanto del mundo emprendedor que se necesita mucho? Entiendo que finanzas es el mundo de la educación financiera es una de los puntos, pero ¿cuáles otras temáticas crees tú que son importantes? Creo que es clave, 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 la educación financiera, 100% para las mujeres, pero por el otro lado también la educación en habilidades blandas. Ujú, Estamos en un momento donde todo el mundo está queriendo incluirse en todo lo que es el campo digital y poder manejar mejor el marketing en lo digital y demás, que está buenísimo y me parece muy bien, obviamente, pero creo que muchas veces estamos dejando de lado el desarrollo de nuestras habilidades blandas. ujú, Eh, ¿A qué me refiero con esto, con habilidades blandas? Poder saber cómo tener una buena comunicación efectiva, ujú, cómo poder incidir, cómo poder empatizar con otras personas desde el lenguaje, cómo poder también, entre otras de las habilidades blandas, poder negociar mejor, desarrollar capacidad de negociación, porque está buenísimo que vos puedas hacer un negocio digital o tu emprendimiento, pero te vas a tener que enfrentar con un montón de desafíos que más allá de las herramientas digitales que puedas conocer a la perfección, tiene que sí. ver con otras herramientas personales que tienen que Ujú, ver con las habilidades blandas. Si mañana tenés que negociar con un cliente un producto que le querés vender, un servicio que le querés ofrecer, un y siempre proveedor. pasa que el proveedor, que el proveedor Ujú, también es otra lucha que tenemos de forma constante. Y si vos no tenés desarrollada tu capacidad de persuasión, tu capacidad de negociación, de escucha con el otro, de escucha empática, ujú, porque ya de enseguida que el otro te dice que no, salís con los tacos de punta y ya te volvés como una pelea y un conflicto con el otro, que eso no te lleva para ningún lado. Entonces, es algo que es sumamente importante. Entonces, negociación es sumamente eficiente en este momento como personas, como mujeres, como emprendedoras, desarrollarlo internamente, la comunicación efectiva, poder también no dejar de tener redes de contactos, hacer un buen networking, saber cómo hacer un buen networking. ¿Sabes la cantidad de emprendedores que conozco que no se animan? Estamos en un evento con un montón de mujeres. Yo siempre les digo, promuevan entre ustedes hablar. Siempre hago ejercicio para que ellas se conozcan y puedan generar alianzas para el futuro. Y muchas veces pasa que no se animan a hablar y preguntar a la otra qué hace. ujú. Uno de los ejercicios que hago es no solamente preguntar a la otra qué hace, decir a la otra abiertamente qué necesidad tenés, a ver si la otra te puede ayudar. Y les cuesta muchísimo. ¿Pero por qué les cuesta muchísimo? Muchas veces porque no tienen identificado cuál es el problema que tienen de forma concisa, ¿no? Entonces no saben qué decir. Pero por el otro lado, muchas veces son muy tímidas y no se animan desde la timidez. Entonces, eso también se desarrolla. Ujú. El hablar en público. Muchas veces tengo emprendedoras que son tal vez más desarrolladas, ¿no? Como que están en un estadio más avanzado, emprendedoras que ya también quieren empezar a conseguir fondos para su emprendimiento y no saben cómo hablar delante de un comité para conseguir fondos. No se O tienen animan. miedo, no solamente no saben, es No, que tienen miedo, se bloquea. se bloquean. Ujú, Entonces, aprender a hablar en público es muy importante, es otra de las capacidades que tenemos que desarrollar como emprendedoras. Esto no solamente es para las mujeres, ¿no? O sea, también lo llevo para los hombres. Sí es verdad que a las mujeres a veces nos cuesta más. sí, Eh, ¿Por tenemos qué? mayor Bueno, inseguridad. Ujú, tengo mayor inseguridad. Está comprobado 100% que si vos le preguntás a una mujer si para conseguir fondos para su emprendimiento es capaz de hablar y presentarse delante de un comité y lo piensa. Y el hombre tal vez también tiene vergüenza, tal vez tiene inseguridades, pero el hombre es más rápido y decir, sí, yo lo hago. Porque en general el hombre tiene otra seguridad de sí mismo que a veces las mujeres carecemos. No significa que no podamos desarrollar esa seguridad en nosotras mismas. Claro que podemos, pero total. para eso primero tenemos que Ujú, identificar qué debilidades tenemos.
Si yo primero no identifico de que me cuesta hablar en público, de que me da miedo, no voy a poder nunca capacitarme para poder hacerlo, pero porque no sé que lo tengo. Entonces, Aquello eso que también, no se etiqueta, o sea, una vez que no lo defines, no sabes cuál es el problema, hasta que no lo defines. Puedes sentir un malestar con ciertas cosas, pero hasta que no hay una definición de cuál es el problema, una declaración de la enfermedad, no podemos trabajar en la recuperación. En todos total. lados es así. Cuando hablamos de la analítica de datos también, decimos, ¿por qué queremos hacer la analítica de datos? Porque queremos tener un número que nos diga, está bien, está mal, hay que mejorar, hay que cambiar de rumbo o no. Pero si no lo definimos, indudablemente vamos a tener ese problema, de que ni siquiera vamos a estar en momento de superarlo, porque no está definido, no lo detectamos como tal. No, Vanessa, no, no quiero totalmente. quitarte más tiempo, pero sí que me gustaría terminar esta sesión, que me cuentes, más que nada, entiendo que tus proyectos hoy por hoy son muchos, que tienes muchas ganas y mucha motivación por crecer, pero te pido que hagas un ejercicio de imaginación y pienses qué pasaría si hoy, recién salido de la Universidad de Comunicación, tuvieras que empezar tu camino de vuelta. Tuvieras que empezar con una hoja en blanco. ¿Por dónde arrancarías? ¿Cómo harías? ¿Buscarías trabajo? ¿Buscarías tener una oportunidad para emprender? ¿Cómo lo harías? Ay, qué buena pregunta, qué difícil, ¿no? O sea, Sí. wow, es volver el tiempo atrás. Ujú. Pero en A ver, 2023, o sea, que egresaras en 2023. ¿vos decís egresando actualmente para el futuro o volver a mi Vanessa de antes y ver qué cosas hubiese cambiado? No. Empezando, como si hoy salieras de la universidad. ¿Qué harías? ¿Qué harías para introducirte en el Ok. mercado laboral? ¿Qué recursos utilizarías? ¿Utilizarías las redes? ¿Utilizarías buscadores de trabajo? ¿Buscarías emprender? ¿Cuál sería tu opción? De acuerdo a lo que estás viendo hoy, que yo creo que hoy verás un montón de oportunidades también, ¿no? 100%. Si hoy me tuviera que recibir y ver qué hacer para el futuro, 100% decidiría emprender, 100% ni lo dudaría, Ujú, eh, porque la realidad es que hay que ser sinceros. La inteligencia artificial ya se está hablando, hay gente de diferentes paradigmas, diferentes pensamientos sobre este tema, pero de que va a dejar a mucha gente sin trabajo. Y mucha de la gente que va a dejar sin trabajo son personas que trabajan ya en empresas, ¿no? O sea, que trabajan de forma de dependencia de otros. ¿Qué significa con esto? De que la incertidumbre no la manejas vos. Cuando vos trabajás para una empresa, al fin y al cabo, dependés 100% de las medidas que tome esa empresa con vos. Si de repente quieren hacer corte de personal, te dejan sin trabajo. Si de repente quieren cambiar la forma de trabajo y demás, y vos tenés que adecuarte a todo lo que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces, respeto perfecto a la gente que le gusta, pero eso, por eso vuelvo siempre a los cimientos de la importancia de autoconocerse a uno mismo. Si vos sos una persona que tiene una mente de apertura, de libertad, te gusta tener tu independencia, te gusta tener tu tiempo, manejar tus ideas, tenés muy claro cuáles son tus valores, tenés muy claro qué te gusta hacer, creo que la mejor vía de desarrollo es la vía del emprendedor, porque te das autonomía. Como así muchas personas que todo lo contrario, hay personas que les encanta que le digan qué hacer. Y no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, está perfecto. Hay gente que les encanta tener un guía que te diga, hace esto. Hay gente que es mejor organizándose si tiene que cumplir un horario a rajatabla de entrada, de salida. Está perfecto. Entonces ahí el mejor camino es trabajar para una empresa. Ahora, si yo tengo que empezar ahora, primero mi camino sería como emprendedora 100%. ¿Qué haría? Y es súper duro lo que voy a decir, ¿eh? ¡Wow! Súper duro. Primero principal, no estudiaría una carrera universitaria de 5 años ni por casualidad. ajá. Creo que hoy en día va cambiando tan rápido la información que empieza a haber, el desarrollo de la tecnología, las habilidades que uno tiene que saber para adaptarse a estas nuevas realidades que van mucho más rápido que antes, que me parece que estudiar una carrera profesional de 5 años, cuando ya terminaste de estudiar los 5 años, ya ha cambiado todo porque se ha cortado el cambio de alguna forma de los conocimientos por la evolución en la cual nos encontramos. Entonces, sinceramente, lo primero que haría es formarme en pequeños
espacios más cortos, ¿no? Tomar cursos en pequeñas especializaciones sobre todas las cosas, que duran tal vez un año, y tomar varias, porque primero eso te permite poder desarrollarte en diferentes campos al mismo tiempo. Segundo, te puedes desarrollar en los campos que a vos te interesan. Sí. Entonces, no tenés por qué casarte con una carrera de 5 años. Todo lo contrario, puedes agarrar y tomar una especialización que sea de negocios digitales, otra especialización en comunicación, otra especialización de, no sé, que es de derecho ambiental, o sea, que no tiene nada que ver. Pero vas tomando, y eso tal vez te lleva un año, año y medio cada una de esas especializaciones. Entonces, creo que hoy en día cambia totalmente el paradigma de la educación, y para mí yo hubiese tomado ese camino si tendría que empezar ahora de cero, ser emprendedora, formarme en diferentes disciplinas con lapsos de tiempo más cortos para hacer un poco más de todo, para poder siempre estar informada. Y creo que una cosa también es súper interesante que en mi generación no la he vivido, creo que vos tampoco cuando teníamos 18 años, que no estaba internet. Ujú. Hoy en día, o no está tan desarrollado internet como hoy en día, mejor dicho, ¿no? Hoy en día internet te abre al mundo, te abre al mundo. Vos desde un negocio tan sencillo, desde empezar a chatear con gente de todas partes del mundo para conocer su cultura, para conocer qué piensan, para conocer qué se viene haciendo en otros países. ¿Qué significa con esto? Que tenés toda la información para poder crear. Sí, O sí. sea, esa información la tenés a un clic de entrar a internet y poder tenerla, que Ujú. antes cuando nosotros éramos chicas no lo teníamos. No. Por lo cual la información, y tenías mucho más obligación de tener que hacer una carrera universitaria, porque casi toda la información te la daba el sistema educativo, la universidad de 5 años. Hoy en día esa información la puedes tener al alcance tuyo de forma gratuita por internet. Entonces, la realidad, ¿a qué voy con esto? Que la información es más, tus conocimientos se pueden incrementar de forma gradual mucho más rápido, y por el otro lado, te permite poder hacer tu emprendimiento y tu negocio de forma más rápida también, ¿no? Sí, Eh, Eso sí, también sí. es una apertura global espectacular. Es curioso esto que dices porque cuando uno se mete en la universidad, cuando nosotros nos tocó meternos en la universidad, compramos que lo que íbamos a aprender ahí era la Biblia en verso y lo mejor indiscutible, totalmente efectivo y eficiente para que nos iban a dar todas las herramientas para salir a la calle y ganarnos la vida como los mejores. Y salimos a la calle y nos caímos de rodillas y nos pelamos las rodillas porque el mundo que nos encontramos no tenía nada que ver con esa metodología que nos enseñaron. Y hay Mm. muchas de las personas que hoy sienten esa desilusión es porque nos han visto a nosotros desilusionarnos. Y también es cierto que es como, uno da la sensación de que si te metes a la universidad es como de primeras estás comprando un producto vencido, un producto obsoleto. Mm. Un producto que hoy por hoy, por los cambios que haya sido, no tiene toda la información a tiempo real y está trabajando con la información de ayer y que tiene muchísimas deficiencias, ¿no? Y le faltan muchas cosas. Entiendo que hay carreras que indudablemente es necesario hacerlas, ¿no? Una medicina, entiendo que sí, una química, entiendo que, claro, tendrás que pasar por otros procesos, pero hay mucho de eso que hay que actualizar y ese es nuestro desafío, ¿no? Hacer superar ese gap entre la educación tradicional y la educación de lo que se necesita hoy para sobrevivir, ¿no? Ese creo que va a ser nuestro reto, ¿no? El reto de nuestra generación. Preparar a las próximas, hablándole no de la universidad como el sumum, sino de la universidad más otras cosas, ¿no? Y tiempos más cortos y tiempos más efectivos. Yo siempre digo que aquellas empresas que quieren hacer un cambio, una transformación digital, que no se piensen que van a diseñar proyectos de 3 años, porque si tú te tomas 3 años para implementar un proyecto, indudablemente vas a llegar tarde. Y en la Total. vida nos pasa lo mismo. Si tú te tomas 4 años para estudiar algo, indudablemente te perdiste el mundo, que va de otra cosa, que no solamente de una sola asignatura. Así que no, no, en eso coincido mucho con los matices de estas profesiones que indudablemente necesitan otra dedicación, pero que indudablemente coincidimos mucho en esa perspectiva.
Vanessa, agradecerte millones, millones de haber estado aquí y de haber estado compartiendo este buen rato de conversación que hemos tenido y que seguramente repetiremos con un cafecito, con un matecito de por medio. No sé si quieres dejar como una frase para animar a aquellos que quieren afrontar un cambio, que están en una situación que no les gusta lo que están viendo, que no es donde se ven para toda la vida, pero que están ahí por la inercia, ¿no? O aquellos que comienzan, ¿qué les dirías para motivarlos? Eh, bueno, primero les diría que se hagan 3 preguntas, que a mí me sirvieron mucho en mi carrera profesional para avanzar. Y una sería, son 3 preguntas. La primera es, ¿quién soy? ¿Quién soy? Responde realmente cuáles son mis valores, cuál es mi identidad de persona, Ujú, ¿no? Entonces, primero es quién soy. La segunda pregunta que les diría que se hagan es realmente qué sé, qué sabes, qué sabes hacer, cuáles son, y eso responde cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus habilidades que vos tenés, qué experiencia tenés de trabajo o experiencia que tenés de la vida, que te haya llevado a tener mucho conocimiento de una temática. Entonces, responde a ella, ¿no? Y la tercera pregunta sería, ¿a quién conozco? ¿A quién conozco? ¿Quién conozco me refiero es, qué personas de mi entorno me pueden ayudar a crecer hacia donde quiero llegar? Y en ese quién conozco hay muchas respuestas. En ese, dependiendo de la etapa de la vida en cual te encuentres. En ese quién conozco puede ser un amigo tuyo que sabe mucho de un tema y del cual te puedes unir para hacer un emprendimiento juntos. O en ese quien conozco puede ser, la realidad es que conozco un tío mío que ha emprendido un negocio en el cual le puedo preguntar para que me oriente sobre cómo puedo hacerlo yo también. O a quien conozco puede ser personas que me puedan ayudar el día de mañana, siempre es construyendo un camino hacia ese objetivo. ujú, Porque muchas veces tendemos a no analizar nuestro entorno. Yo quiero llegar acá, pero tal vez tengo un montón de personas en mi entorno que si me pongo a pensar, me pueden ayudar a llegar a ese objetivo. Pero como nunca lo pensé, nunca les hablé. ujú. Entonces, por eso es tan importante, creo, para cualquier persona que está empezando su carrera profesional o aquellas personas que quieren crecer en sus carreras, es hacerse estas 3 preguntas clave. ¿Quién soy? ¿Qué sé? ¿Y a quién conozco? Ujú. Gracias, Vanessa. La verdad que tremendamente valioso todo lo que has dicho. Así que nada, que lo pondremos en línea en cualquier momento, en breve, para que empiece a circular, porque creo que ha sido muy, muy poderoso tu mensaje. Y te Gracias. agradezco a millones que confíes en mí bueno, para intentar que se oiga más fuerte y que se oigan más gente. Estas ideas que tienes y esta experiencia que tienes, que a ti te ha servido y que a ti te ha funcionado y que indudablemente a más personas le puede funcionar. Bueno, muchísimas gracias a vos por este encuentro, por haberme convocado para ser parte de este gran proyecto que estás implementando y bueno, espero que con mi voz de por haber sido también y haber aportado un poquito de valor, un granito de arena a esas personas que quieren crecer en sus profesiones.